Hace apenas unos días platicábamos sobre Iceman, el hombre de hielo, el famoso Richard Kuklinski, asesino, gatillero, asesino a sueldo de la mafia en los Estados Unidos y uno de los hombres más fuertes en ese ámbito. Un sujeto que sabía matar de las formas más variadas que pudiera haber y que lo hacía sin pensarlo dos veces. Sin embargo, la mafia norteamericana, a lo largo de mucho tiempo, fue un criadero de este tipo de personajes asesinos que verdaderamente harían palidecer incluso a los peores asesinos seriales. Estos matones de la mafia se hicieron populares en su tiempo y llegaron incluso a ser casi como personajes de novela. La gente buscaba noticias acerca de su gatillero favorito. Los periódicos hacían grandes planas acerca de los crímenes de alguno o de otro, de las familias de la mafia. Todo mundo sabía que estaban ahí. Todo mundo sabía de la mafia. Sabía que los Bonanno habían mandado matar a uno de los Gambino, y así sucesivamente la mafia estaba. Y la mafia tenía sus propios asesinos, pero también tenía asesinos externos. Aquellos que podían cumplir una misión sin contaminar a la propia mafia. Si dentro de una familia había que matar a alguien, era preferible que lo matara un externo y no uno de adentro. Así fue como surgió el famoso brazo ejecutor, que durante los años 30 y 40 fue conocido como Murder Inc. o Asesinos Incorporados. Muy a la usanza de las empresas norteamericanas que suelen llamarse de cualquier forma Inc., como Monsters Inc. En este caso era Murder Inc., asesinato, una corporación como tal. Esta mafia era particularmente peligrosa. Se trataba de asesinos brutales todos ellos, muy silenciosos, muy cumplidores. Se caracterizaban por eso, por ser muy cumplidos en su función. ¿Qué significaba esa barbaridad? Bueno, que una vez encargada la tarea, no había marcha atrás. Estos asesinos tuvieron su época de auge en las mafias de los años 20, 30, hasta bien entrados los años 60. Posterior a esto, las mafias norteamericanas fueron refinando un poco su forma de trabajar, precisamente para evitar tener tantos cabos sueltos. Los asesinos incorporados, como se conoció a este grupo, dejaron de ser competitivos en el sentido de que tenían demasiadas cuentas pendientes. Con uno que fuera capturado, bastaría para mandar a prisión a muchos de los grandes jefes de la mafia. Tampoco era fácil matarlos. Se podían dejar de lado, pero al ser personajes independientes, resultaban difíciles de encontrar, difíciles de seguir, y en muchas ocasiones eran tan vengativos que o se mataban al primer intento o podrían ocasionar daños terribles en una familia de la mafia. Déjeme que le platique uno de estos casos, y si el tiempo lo permite, platicaremos de otros casos y de la herencia de esto. Uno de estos sujetos fue conocido como Abe Reles. Reles era un sujeto muy peculiar. Fue conocido como Keith Twist, pero en realidad era un tipo que nació en Nueva York, en Brooklyn, en una zona conocida como Brownsville. Hijo de una familia pobre, de un padre que trabajaba prácticamente todo el tiempo, de una madre metida en casa, cuyos méritos eran muy pocos, con una vida desastrosa. Abe realmente no logra destacar mucho. En 8º grado abandona la escuela. Había nacido en 1906, así que cuando tiene unos 12 años, decide buscar algo más que el estudio. Su padre intenta meterlo a trabajar en un taller textil, donde él trabajaba haciendo ropas, pero el chico no sirve para esto. Después lo intenta poner a trabajar en otro negocio, pero tampoco funciona.
Abe no es muy apto para nada de esto, y de hecho tampoco es muy buen bandido. Su primer asalto lo lleva directo a prisión. Tenía 15 años. Y roba goma de mascar de una máquina. El resultado es que un agente de la policía que estaba cerca lo logra sujetar y lo lleva directo a prisión. Aquello no es fácil. No, definitivamente no. Estar en la prisión le enseña todos los trucos que necesita saber. Además, se tiene que liar con sujetos muy peligrosos ahí dentro. Y es un chiquillo. Pero lejos de amedrentarse, Abe se vuelve un golpeador. Brota algo de él. Es algo natural. Abe no es grande. Es un sujeto más bien bajo de estatura. No es un sujeto fortachón impresionante, en realidad es un tipo pequeño, pero es increíblemente violento. Se abre paso entre otros presos mucho mayores, de mayor talla. Por esa misma violencia, no es necesario molestarlo realmente, con estornudar a su lado basta para que le fracture la nariz al tipo. Cuando finalmente, después de un par de años, sale de prisión, va directo a la mafia. Ha conocido a algunos gatilleros y algunos gángsters ahí dentro, así que camina directamente a las puertas de un restaurante regenteado por los hermanos Shapiro, quienes en ese momento, alrededor de 1922-1923, controlaban no solamente el tráfico de bebidas embriagantes durante el periodo de la prohibición, sino también las máquinas de juego, las máquinas expendedoras de cigarrillos y la prostitución en la parte de Brownsville. Era un grupo pequeño de la mafia, y la relación con ellos, bueno, no era muy buena. Los Shapiro no eran buenos capos, no sabían controlar la mafia, eran explosivos y torpes en sus decisiones. Abe se da cuenta de esto, sobre todo cuando poco tiempo después es arrestado por una torpeza de los Shapiro. Esto lo envía de nuevo a prisión. Los Shapiro argumentan que el error fue de Abe y el hombre ya no tiene jefes. Saldría alrededor de 1930. Cuando sale, ciertamente está muy molesto. Los Shapiro lo han enviado a prisión injustificadamente, por lo que abre su propio negocio. Se asocia con un amiguito que es Bugsy Goldstein, un judío perteneciente a la mafia y quien tiene algunos vínculos con el bajo mundo, y se cree que tiene vínculos directos con Bugsy Siegel, ¿sí? Y con otros líderes de la mafia, por lo que Goldstein, junto con George DeFeo, que es otro de los miembros de la mafia local, se asocian para poner un negocio de maquinitas. También intervienen un poco en la prostitución y en los vicios locales. Las maquinitas son máquinas de apuestas. Son prohibidas, pero son grandes las utilidades. Cuando los hermanos Shapiro se enteran de esto, deciden matarlo. Así, Abe Rales está condenado a muerte, y sus compañeritos, Bugsy Goldstein y George DeFeo, también están sentenciados. Pero no es fácil atraparlos. Los Shapiro deciden entonces secuestrar a la novia de Abe. La joven es secuestrada, golpeada y brutalmente violada. ¿Sí? Varios de los Shapiro intervienen en el asalto de carácter sexual y después en la golpiza. Cuando Abe Rales se entera de que esto ha ocurrido, deciden matarlos, a cada uno, él mismo. Es un sujeto peligrosísimo, y de hecho no tiene muchos problemas. A plena luz del día, en plena calle, dispara un tiro en la cabeza a Irving Shapiro, y después asesina a su guardaespaldas antes de que pueda hacer nada. En cuanto a Meyer Shapiro, lo mismo. Lo encuentra en una calle saliendo de una peluquería y sin mediar mayor palabra le corta la garganta. Y después le mete un tiro. ¿Sí? Para después darse el tiempo suficiente de localizar a William Shapiro y matarlo. Pero para William Shapiro, quien había encabezado el asalto contra la novia de Abe Rales, le tenía una sorpresa especial.
Primero lo atrapó. Tras asesinar a sus 2 guardaespaldas y al chofer, se hace presente y sujeta a William, al que golpea duramente. Tras varias horas de golpiza, William sigue con vida. Esa es la idea. Debidamente amarrado y sujeto, es llevado a la playa de Canarsie, en Brooklyn, en donde Abe ha excavado una fosa. Lo coloca ahí dentro y lo tapa. William Shapiro moriría por asfixia. Fue sepultado vivo. Hasta su último día, Abe consideraría que había sido justicia. No venganza, simplemente justicia. Déjeme que vaya un breve corte y yo regreso enseguida. El asunto ciertamente llamó la atención de mucha gente. Rales, Abe Rales, era un sujeto pequeño. Realmente no era la gran cosa, pero era muy fuerte y tenía una característica única. Unas manos toscas, fuertes, capaces de estrangular a una persona sin muchos problemas, o de romperle el cuello, si es que así lo quería, aunque claro, se conocía también por una característica peculiar. Abe Rales gustaba de matar usando un picayelo. Era una habilidad nata. Solía clavar el picayelo justo en el oído. Esto provocaba que el metal entrara directo contra el cerebro. No hay mucha sangre, no se derraman vísceras, no hay que luchar. Lo único que hay que hacer es un golpe macizo contra el oído clavando el picayelo y la persona muere. No hay mucha oportunidad de nada. Y esto es lo que aprendió muy pronto Abe Rales. De hecho, cuando hizo uno de sus primeros trabajos, Louis Lepke, uno de los líderes de la mafia, se da cuenta que este sujeto es confiable. No falla, no ensucia y no es de adentro. Abe no es parte de ninguna familia. Así que puede ser usado hacia donde haga falta. Comienza a trabajar para ellos. Lepke lo recomienda con algunos conocidos que le van dando trabajos en el área de Nueva York. Es preferible esto al negocio de las maquinitas. Y como es un asesino, en realidad no puede llegar a ser un capo de la mafia. No es un traficante, no hace negocios, pero por sobre todas las cosas, no es un buen hombre. Ese es el problema. Un buen hombre de la mafia era un hombre de confianza, un miembro de la mafia. Había pasado de ser capitán a ser buen hombre. En el caso de Abe, nunca pasaría de ser eso. Era un gatillero. Era prescindible. Pero recibía buen dinero. Y esto lo lleva a trabajar directamente para Lepke. Los contratos de homicidios en Nueva York eran frecuentes. Lo que tiene que ayudarse con Bugsy Goldstein y con George DeFeo, quien a pesar de ser miembro de la mafia, no logra destacar. No tiene la capacidad. Los contratos en Nueva York son numerosos, pero de pronto surge la necesidad de que vaya a matar a otro estado. Sí. Y esto hace que se vuelva popular. Es un gatillero, es alguien que puede ser enviado a cualquier parte y que no lo conocen. El primero de los grandes jefes en llamarlo fue Albert Anastasia. Anastasia lo envía a matar a Chicago a un tipo que le caía mal. Y le pide un trabajo especial. Necesita un recuerdo, algo. Por ejemplo, los ojos. Abe se encarga de matar a aquel sujeto y extraerle los ojos. También hacía trabajos especiales, al igual que Kuklinski. Abe Rales recibía encargos específicos, como por ejemplo, que sufra. Si el deseo del cliente es que la víctima sufriera, Abe sabía perfectamente cómo hacer sufrir a alguien durante muchas horas. Comenzaba haciendo cortes pequeños, para después horadar alguna cavidad del abdomen y provocar un dolor como pocas veces se haya visto. No solía ser particularmente sanguinario en el sentido de hacer suciedades,
Solía vestir impecablemente, eso es cierto, por lo que no gustaba de salpicarse, pero si se trataba de infligir dolor, sabía cómo hacerlo. La gente que conocía a Abe lo recomendaba como uno de los tipos más sádicos que podía haber. Además, a diferencia de Richard Kuklinski, quien tenía como precepto no matar mujeres ni niños, Abe no tenía ese problema, y si alguien le sugería hacer sufrir mucho a alguien, entonces podía asesinar a sus hijos delante de esa persona, asesinar a su esposa, cortarle el cuello y hacer cosas similares como parte del show. Abe no parecía tener el más mínimo remordimiento. Dentro del grupo de los asesinos incorporados, era conocido como un sujeto frío, que después de cometerle un crimen, o varios, era capaz de ir a cenar tranquilamente, mientras reía y platicaba. La historia de este sujeto hizo que personajes como Charles Lucky Luciano, el gran padre de la mafia, lo llamara. Sí, Luciano lo contrataba para sus mejores homicidios. Cuando tenía que matar a alguien en especial, llamaba a Abe. Abe era conocido ya, y esto no era bueno. El hecho de que estuviera en la boca de todos podía ser muy peligroso para la mafia, y eso se haría evidente en 1940, cuando Abe Reles fue detenido por la policía tras un informe de un informante de un soplón que lo había relacionado a un homicidio ocurrido 7 años atrás. Arrestado, Abe Reles es llevado a la comisaría. Allí, su esposa se presenta para ofrecer que Abe puede denunciar a todos, puede hablar de lo que conoce, a cambio de inmunidad total. Esa era una promesa muy grande. El fiscal de distrito no está muy convencido de tener algo que valga la pena, simplemente es un asesino. Pero cuando empieza a hablar, se hace evidente que Abe sabe más de lo que parece. Tan solo en relacionar 85 homicidios, en los que participó de alguna manera, llena 25 libretas. Además de esto, los detalles son tan precisos que liga directamente a jefes de la mafia, como Phil Strauss, ¿sí? Buchalter, Frank Bandano, el Dasher como era conocido, e incluso a sus propios compañeros de negocios. Bugsy Goldstein también es involucrado, y por supuesto, en los casos relacionados con Albert Anastasia. Y existe la posibilidad, cuando es detenido, de que los lleve directamente con Charlie Lucky Luciano, que es uno de los líderes más buscados de la mafia, uno de los tipos más crueles que pueda haber. Luciano ha sido intocable. Hasta ese punto, nadie lo ha podido tocar. Pero los testimonios de este sujeto pueden ser útiles. Sí, pueden ser útiles. El juicio comienza. Este tipo ha hecho declaraciones, pero en un juicio, el testigo es clave. No solamente son sus declaraciones, sino presentarse y declarar de frente, reconociendo a aquellos a los que está inculpando. Eso toma tiempo. Y para su seguridad, Abe es llevado al Hotel Half Moon, en la zona de Coney Island, cerca de Nueva York. Hay varios guardias custodiándolo todo el tiempo. Hay varios policías afuera, arriba, dentro de la habitación. Y sin embargo, el día 12 de noviembre de 1941, Abe Reles muere al caer 5 pisos desde la ventana de su cuarto de hotel. Junto a él aparece una larga tira de sábanas amarradas, como si hubiera estado tratando de escapar. Por supuesto, para la gran mayoría de los investigadores que estuvieron relacionados con el caso de Abe Reles, aquello no podía ser sino un asesinato. Lo había mandado matar la mafia. Era obvio. El tipo tenía evidencia para acabar con media familia de la mafia de Nueva York. Pero tampoco lo podían matar así nada más. Había demasiada evidencia
y el homicidio no era algo considerado dentro de este caso porque podía ser la prueba definitiva. Por lo tanto, si se caía de la ventana, resultaba ideal. Y fue el final de este tipo. Irónicamente, su esposa recibió una cantidad importante de dinero y siguió adelante con su vida. El hombre tenía una mujer y 2 hijos, quienes, por cierto, aseguraron no saber a lo que se dedicaba Abe Reles, cosa que no queda clara porque finalmente era un asesino a sueldo. Viajaba por todo Estados Unidos e incluso estuvo en México matando gente. Las técnicas que utilizaba dependían mucho del estado de ánimo. Por ejemplo, en un mal día podía desquitarse con la víctima matándola a golpes. O bien podía romperle el cuello, o simplemente picarla. Su técnica favorita, como le decía, era utilizar el picayelo contra el oído, lo cual era rápido, eficiente y limpio. La víctima no tenía oportunidad de nada. Solía hacerlo de frente, rápidamente. Ahora, en cuanto a cifras, Abe Reles realmente solo estuvo activo unos 7 años u 8, durante los cuales se estima que asesinó alrededor de 1,000 personas. Sí, 1,000 personas. No se sabe con precisión, porque durante el juicio únicamente hubo oportunidad de que testificara en 85 homicidios. Pero más allá de eso, y de acuerdo con otros testimonios que lo fueron involucrando en asesinatos ocurridos en todo Estados Unidos, este hombre podría haber causado la muerte al menos a 1,000 personas. Él mismo, con sus propias manos. Evidentemente, si se hubiera tratado de un asesino serial, sería uno de los más prolíficos asesinos seriales de la historia. Sin embargo, Abe Reles era un asesino a sueldo. Era algo que hacía por trabajo. Y si no estaba trabajando, no iba por ahí matando gente. Sí. A diferencia de otros tantos conocidos asesinos de la mafia y personajes similares, Abe Reles era un hombre muy violento, eso es cierto, pero era un asesino a sueldo. No solía ir matando por ahí en cualquier parte. Sin embargo, sus cifras son verdaderamente escandalosas. Tras la muerte de Abe, sus compañeros de negocios terminaron también en prisión y, de hecho, fueron enviados a la silla eléctrica por la cantidad de crímenes cometidos. Con el paso del tiempo, Lucky Luciano perdería esa característica de ser el suertudo Luciano y también pasaría a la historia como uno de los líderes de la mafia que fracasarían. Lucky Luciano moriría en los años 60, a muy alta edad para un mafioso. Sin embargo, su suerte no fue la misma. Junto con él, desaparecerían personajes de la talla de Al Capone, y el ocaso de la mafia espectacular llegaría. Pero no el final de la mafia, ni tampoco de sus gatilleros, los cuales seguirían en pleno crecimiento a lo largo de los años. Y más, actualmente, la mafia ha evolucionado hacia otras técnicas, hacia otros mecanismos, pero ciertamente siguen existiendo estos personajes, y la contaminación de esa historia criminal norteamericana llegaría a los demás países. México resultó muy contaminado de esto y actualmente ha desarrollado su propia identidad en cuanto al crimen se refiere. Actos de suma violencia que no se habían presentado dentro de la Unión Americana. Si usted lo tiene a bien, vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos enseguida. Otros asesinos pertenecientes a la mafia en épocas más recientes han ido apareciendo, como el caso, por ejemplo, de Sammy, The Bull o el Toro, Salvatore Gravano. Este sujeto ciertamente pasó a la historia como un asesino brutal. Gravano perteneció a la familia Gotti y era además también parte de la familia Gambino, la mafia norteamericana.
Este sujeto conocido como Sammy el Toro, Sammy the Bull, era uno de los gatilleros de esta organización, pero llegaría también a convertirse en algo más. A diferencia de Abe Reles, que por su nacimiento y por su familia no podía convertirse en un buen hombre, este tipo sí podía serlo. Salvatore, de hecho, era un sujeto que se convirtió en uno de los capitanes de la mafia. Pero, además, llegó a ser el número 2 dentro de la famosa familia Gambino, una de las familias mafiosas más importantes de los Estados Unidos y de las más peligrosas en cuanto al tráfico de drogas, a la prostitución, las apuestas. El Toro Gravano, como también se le conoce, se volvió un personaje cuando fue detenido en diciembre de 1990, acusado de chantaje y asesinato. Gravano, el Toro Gravano, se convertiría en un personaje muy peculiar cuando comienza a delatar a otros miembros de la mafia. El Toro Gravano tenía en su haber 19 homicidios, por lo menos era acusado de 19 homicidios directos. En realidad, las cifras eran mucho, pero mucho mayores. Sin embargo, el FBI norteamericano solo contaba con evidencia clara en 19 de los casos, pero era suficiente para enviarlo a la muerte. Además, algunos de estos crímenes habían sido perpetrados en estados de la Unión Americana que sí tienen pena de muerte, por lo que podía ser enviado a la inyección letal o a la cámara de gases. Por otra parte, era uno de los más altos jefes de la mafia en ser capturados. Sí, y de una de las familias más poderosas. Cuando comienza la investigación, se presentan estos 19 cargos de homicidio, entre los que estaba la muerte de su cuñado. Había matado al hermano de su esposa, había matado a su mejor amigo y a varios otros líderes de la mafia. El FBI pacta con él, a cambio de que testifique en contra de los jefes de la familia. Sí, y que también revele acerca de otros crímenes de la familia Gotti, de John Gotti. Y así lo hace. Este sujeto comienza a hablar de cómo mataron a Paul Castellano, de los Gambino, cómo asesinaron a otros líderes de la mafia. Las descripciones son increíblemente precisas. Una y otra vez explica cómo fueron, cómo siguieron, cómo mataron. Por supuesto, un personaje de este tipo no puede simplemente decir ya, terminé y me voy. No puede simplemente salirse de la mafia. Su vida está evidentemente marcada por esto, por lo que incluso este sujeto terminó haciéndose una cirugía plástica, una macabra cirugía plástica para borrarle por completo las facciones y tratar de impedir que pudiera ser reconocido, y obviamente terminaron matándolo de una forma horrible. Gravano, además, era un sujeto con una apariencia peculiar. Se le conocía como el Toro por la fuerza, pero también por la brutalidad que perpetraba sus crímenes. Gravano además era el chico guapo, pero fue un traidor, y esto le permitió pasar una condena leve en prisión. Se declaró culpable, fue enviado a 20 años, pero tras haber logrado estos acuerdos, lograría salir muy pronto. Claro que hay un problema. Tras la cirugía y haberse borrado hasta las facciones, este sujeto sigue siendo perseguido por la mafia. Hay algo curioso. Este tipo se convirtió en líder de la mafia asesinando. Además de que era un buen cobrador y un buen negociador, traficante, introductor de droga a los Estados Unidos y demás, era un tipo de lo más peligroso. Se especula que Sammy, el Toro Gravano, habría asesinado de mano propia
al menos a unas 350 personas. Negocios. Sí. Cuando se le preguntó acerca del por qué, él siempre respondía, negocios. No era algo personal. Cuando finalmente admite los crímenes, tuvo que admitir que había matado a 19 personas. Sin embargo, esto no era en realidad ni siquiera cercano a su hoja de crímenes. Había trabajado durante años. Tenga en cuenta que Gravano nace en 1945 y durante 42 años trabajaría para la mafia como asesino y también como traficante. Es curioso cómo un personaje de tanta perversidad, de tanta hazaña y de hecho un criminal de esta talla pudiera enfrentar una condena relativamente ligera a cambio de denunciar a sus amigos. Gravano estuvo en prisión 5 años. John Gotti, a uno de los que denunció, fue enviado a prisión perpetua. Murió en el año 2002 estando en prisión. En cuanto a otros personajes, por supuesto, están igual. El propio Gravano entró en un programa de protección a testigos. Se le borró el rostro y varias cosas similares. Sin embargo, en 1997 volvió a la luz pública para promocionar un libro. Sí, vende libros, escribe historias y lleva una vida tan agradable. Es curioso, porque un sujeto de tanta peligrosidad simplemente salió feliz de la vida tras 5 años de prisión. Ahora bien, el que hace este tipo de negocios difícilmente logra sacarlo, logra salir de eso. Y tras haber estado en el programa hasta 1997 y haber abandonado el programa de protección a testigos para escribir su libro, Gravano tuvo problemas. Sí. Su hijo, Gerard, se asoció con una banda de delincuentes conocidos como los perros diabólicos, e incluso se involucró en el tráfico de éxtasis, lo cual produjo millones de dólares. Gravano y varios miembros de esta pandilla fueron atrapados nuevamente y enviados a prisión. Gravano fue sentenciado a 20 años nuevamente. Esta vez se piensa que probablemente no salga. Bueno, si es que no tiene algunos otros delincuentes a los cuales traicionar, lo cual es una característica poco común. Pero Gravano, entre otras muchas cosas, sería uno de estos personajes duros, acostumbrado a vivir entre la mafia. Pasó de ser un pequeño ladrón, peleador callejero, a ser uno de los grandes jefes de la mafia, matando. Esa era su función. Pero Sammy no era tampoco un tipo violento. No. Asesinaba por negocios. Después iba a cenar tranquilamente a casa. Y con frecuencia no involucraba a la familia. De hecho, Gravano seguía la vieja regla de la mafia de no matar mujeres ni niños. Podías matar a un contrincante de la mafia, pero nunca tocar a su familia. Esto quizá lo respetó durante algún tiempo, porque posteriormente él mismo se encargaría de asesinar familias completas para dar un escarmiento, sobre todo cuando se trataba de los nacientes líderes de la mafia mexicana en los Estados Unidos. Sí. En los años 60, un creciente número de grupos mafiosos mexicanos comenzó a crecer en Estados Unidos. Y la mafia italiana, los Gambino, los Gotti, todos ellos decidieron aplastarlos. Y para aplastarlos, asesinaron familias completas. Sabedores de que las mafias mexicanas suelen manejarse mucho por familias, ejecutaban familias completas. Fue el principio del fin de toda esta gente, cuando dejaron de respetar sus propias reglas. Aún para ser pervertidos y ser mafiosos, tenían ciertas reglas. Sammy Gravano participó en todo esto. Ahora, ¿realmente él asesinaba de mano propia? Sí. ¿Cómo asesinaba? Este sujeto podía matar de las formas más variadas. Con frecuencia utilizaba armas de fuego. No le gustaba meterse en problemas ni complicaciones, por lo que
disparos eran suficientes, pero cuando se trataba de algo personal, por ejemplo, en el caso de su propio cuñado, la muerte tenía que ser un poco más ejemplar. Por lo que utilizó un cuchillo para despedazarlo, cortándolo poco a poco mientras seguía con vida. En otros casos, los homicidios tenían que ser un ejemplo, y para ello, utilizaba técnicas que iban desde quemar a una persona en vida, colgarla hasta la muerte, asfixiarla, ahogarla, despedazarla con un martillo, o cualquier otra cosa que hiciera falta. Gravano no tenía una técnica particular para los homicidios. Simplemente mataba. Y si era necesario, haría sufrir a las personas el tiempo que hiciera falta. Las técnicas de Gravano también incluían una buena manera de disponer de los cadáveres. Sabedor de que un crimen no podía ser del todo comprobado si no había un cuerpo y no había una evidencia física, Gravano entendió claramente que la disposición de un cadáver era una parte importante para evadir a la justicia, por lo que junto con otros miembros de la mafia, aprendieron a dispensar cadáveres, ya fuera utilizando ácido, a través de hundirlos en los cuerpos de agua, o simplemente sepultándolos utilizando maquinaria de construcción. ¿Sí? Algunos de estos cuerpos eran enterrados a 10 o 12 metros en túneles que se estaban construyendo, en cimentaciones de obras. Se sabe que Gravano colocó cadáveres dentro de cimentaciones de edificios para ocultarlos. ¿Qué le parece? Déjeme que vaya a un breve corte. Yo regreso enseguida. Otros gángsters que pertenecieron al mismo grupo de los asesinos incorporados fue Frank Dasher, Avandano. Este sujeto, quien participó como un gatillero de la mafia neoyorquina, era un sujeto también bastante peligroso. Avandano solía trabajar de forma muy peculiar. Hacía muy espectaculares los casos, incluso persiguiendo a sus víctimas. Era un excelente corredor, por lo que le llamaban Dasher. Y solía lucir esto cuando hacía sus actos. Podía cometer muchos crímenes. De hecho, era parte de la mafia como extorsionador, yendo a cobrar piso a los comercios a cambio de no quemar los negocios, cosa que ciertamente hizo en varias ocasiones. Solía quemar las tiendas de aquellos que no pagaban. Siendo muy joven incluso, estuvo en prisión por lo mismo. Allí aprendió toda suerte de cosas. Cuando sale, a unos 20 años de edad, en 1930, se convierte rápidamente en un teniente de la mafia. Esto es, un jefe de sicarios, para Harry Mayone, en la zona de Ocean Hill, en Nueva York. Allí, él tenía la función de organizar los juegos de apuestas, los préstamos, las extorsiones. Para 1932, incluso él participa en la lucha contra los Shapiro de Brownsville. No lo logran del todo, pero un conocido suyo se encargaría de acabar con todo esto, ¿sí? Precisamente Abe, con quien establecería cierta amistad, porque juntos acabaron con los Shapiro. Después de esto, este hombre comienza a convertirse no solamente en un gatillero, sino en un gatillero muy sádico. Suele dejar ejemplos de cómo mata a sus víctimas. Por ejemplo, dejando gruesos cuchillos en los pechos de las víctimas, o cortándoles la cabeza, o asesinando a los niños. Sí. Frank Avandano, a diferencia de otros gángsters y de otros gatilleros, no tenía problemas en ese sentido. A él le daba lo mismo. Por eso, podía matar a quien se le pegara la gana, a cambio de $500. Esa era su cuota. Mientras tanto, solía ser un mujeriego empedernido, apuesto, elegantemente vestido, siempre con automóviles vistosos. Este sujeto se convirtió en el ejemplo del mafioso de bajo rango. También el mafioso confiable, digámoslo así. Porque este tipo, cuando comenzó a trabajar para Lepke, se vuelve un gatillero de mucho aplomo.
El simple nombre espantaba. Amenazar a alguien con que iban a mandar a Avendano era suficiente por la crueldad con la que podía actuar. Pero eso no era todo. Su propio hijo también se convertiría en un gatillero de la mafia. Sin embargo, Frank Avendano no tendría mucha suerte. A la edad de 32 años, fue enviado a prisión, acusado de múltiples homicidios. Avendano no tuvo la fortuna de otros capos y de otros gatilleros, siendo él mismo un hombre de importancia dentro de la mafia y siendo acusado de homicidios directos de particular crueldad. Avendano sería enviado a la silla eléctrica, en donde sería rostizado el 19 de febrero de 1942, con apenas 32 años de edad. También conocido como el guapo Avendano, terminaría en la silla eléctrica sus días. Oficialmente, se le acusó de haber cometido 30 asesinatos. Extraoficialmente no se tiene ni la más remota idea, porque este sujeto solía ser cuidadoso en cuanto a los crímenes se refiere. Si no había que dejar evidencias, si no había que hacerlo espectacular, él no lo hacía. Y desaparecía a las víctimas, por lo que resultaba difícil darle seguimiento. Por otra parte, algunos de los líderes de la mafia para los que trabajó como asesino, a su vez fueron perseguidos y muchos de ellos guardaron silencio. Por lo que las cifras exactas acerca del número de víctimas que este tipo perpetró en sus tantos años, aproximadamente unos 10 años de operación, no es precisa. Algunos hablan de alrededor de unos 150 asesinatos. Otros consideran que pudo haber causado la muerte a más de 600, porque hay estadísticas que demuestran que Avendano estuvo detrás de multihomicidios prácticamente masivos, e incluso homicidios en contra de migrantes chinos, los cuales perpetraba en masa literalmente. Es una historia oscura. Y todos estos personajes pertenecían a esta extraña organización que por la prensa fue denominada Asesinos Incorporados, dado que era un grupo al que la mafia llamaba, sabiendo que eran independientes, sabiendo que no los relacionarían con otras familias, y ordenaba los crímenes. Los miembros de este grupo actuaban sin mencionar nombres. Quizá por eso Frank Avendano terminó en la silla eléctrica a tan corta edad. Déjeme que vaya nuevamente a un breve corte y regresamos enseguida. Ahora que si hablamos de asesinos terribles, bueno, en algo sí tenemos una ventaja en cuanto a país. México tiene, dentro del ámbito de la mafia, de los más brutales asesinos que haya conocido la historia. Jesús Ernesto Chávez Castillo aseguró haber perdido la cuenta cuando llegó a 800 personas asesinadas. Este sujeto, sicario para la mafia mexicana, declaró en El Paso, Texas, durante un juicio, haber asesinado cientos de personas. El sujeto, además, aseguró que era parte de la banda Barrio Azteca y que tenía que cometer una cierta cantidad de homicidios diarios para provocar una ola de pánico entre los ciudadanos y también entre las autoridades. Este tipo aseguró haber perdido la cuenta, pero el número de homicidios, que aparentemente resulta increíble, en realidad es bastante posible. La frontera mexicana con Estados Unidos ha sido un territorio sorprendentemente violento, y el hecho de que este tipo hubiera matado a 800 personas ciertamente resulta posible. Chávez Castillo, quien también participaría como parte de otra banda relacionada con la mafia mexicana, no solamente asesinaba a las víctimas, sino que también las descuartizaba. Esto con la finalidad de impresionar más al pueblo, a la gente, a los agentes de la policía, a los que con frecuencia secuestraba para asesinarlos, de tal manera que las autoridades estuvieran copadas por temor. Y claro, también para impresionar a su propio jefe. Al ser detenido por las autoridades norteamericanas, el sujeto comenzó a hablar tranquilamente de todo esto.
¿sí? Esto fue como parte de los pleitos que había en el norte, pero tampoco era el único. En el centro, Óscar García Montoya, más conocido como el Compayito, líder de la banda de La Mano con Ojos, fue detenido en el año 2011 y confesó haber asesinado al menos a 300 personas con sus propias manos, en tanto que habría ordenado a su grupo de asesinos la muerte de alrededor de otras 300 personas, lo que representaría al menos 600 crímenes. En el caso particular de este sujeto, líder de la banda conocida como La Mano con Ojos, los homicidios se volvieron algo rutinario. Se trataba simplemente de matar a algún rival, algún cliente que no había pagado, alguna persona que se había negado a pagar un rescate, algún policía que estaba molestando, incluso tenía dentro de la mira al propio procurador del Estado de México, en aquel entonces Alfredo Castillo, a quien acusaba de no haber cumplido un pacto. Un pacto que, por cierto, le costó la vida al emisario, porque éste no logró contactar con Castillo y como consecuencia fue asesinado. Durante el corto periodo de tiempo que operó La Mano con Ojos, hubo numerosos crímenes que se hicieron famosos por una característica peculiar: el dibujo de una mano con un ojo. Personas colgadas de los puentes peatonales, asesinadas brutalmente, fueron una firma peculiar de este tipo. Pero, por supuesto, tampoco resultaba ser el único. No. Este tipo, además de todos los crímenes que cometió, también dio pauta a que se hablara más del tema y aparecieran personajes como el pozolero del Teo y otros tantos que causaron la muerte de cientos de personas. Pero, ¿es posible todo esto? Estamos hablando de miles de personas muertas. Bueno, evidentemente es posible. Y detrás de ellos, los grandes capos de la mafia norteamericana se antoja que palidecen un poco. Si acaso se podrían comparar con asesinos como los líderes rusos que causaron la muerte de millones de personas, como Pol Pot en Camboya, que mató a 2,5 millones de personas, pero no directamente. Muchas de estas cabezas de los genocidios a nivel mundial eran líderes perversos que no mataban directamente. Pero en el caso de los asesinos de los que hemos hablado hoy, estos son asesinos directos, es decir, mataron con sus propias manos, y algunos de ellos eran todavía más brutales. En el caso de los asesinos mexicanos, bueno, evidentemente, la crueldad ha sido una firma, y la violencia de estos crímenes también ha sido una firma que ha caracterizado este periodo histórico tan duro. Sin embargo, todo ello podría ser simplemente una herencia. México siempre ha sido un país bárbaro de por sí, siempre ha sido bastante duro, pero en estos últimos tiempos podría ser parte de una herencia. Este tipo de actos comenzó en Estados Unidos. Estos mafiosos de los que le he estado hablando de los años 20 y años 30 hacían lo mismo. Extorsionaban, secuestraban, vendían protección, comercializaban drogas. En aquel entonces además también comercializaban alcohol, que era ilegal, y así paulatinamente. El resultado, evidentemente, eran crímenes por todas partes. Habría quizá que pensar un poco en esa época y en cómo se resolvió, si es que se ha resuelto, como para intentar algo similar. Aunque claro, México tiene sus variantes. México incluso tiene algunos asesinos muy viejos, de hace muchos años, los cuales, bueno, ahora por falta de tiempo no podríamos platicarlos, pero habrá oportunidad en otro programa de hablar de los asesinos mexicanos de los años anteriores, que había cosas muy fuertes aquí. Como sea, no he querido dejar de mencionar estos personajes mexicanos: el pozolero del Teo, que era un encargado de disposición de cadáveres. Este como tal no era un asesino. De hecho, el pozolero se encargaba de disolver los cuerpos para que no pudieran ser identificados. Para ello le pagaban 600 pesos a la semana. Ese era su oficio.
En ocasiones, alguno de los sujetos que le llevaban para disolver, pues no iba del todo muerto y pues a veces actuaba, enviándolos al otro mundo directamente. Sí, metiéndolos en un tonel de ácido. Pero ese es un caso particular que también habrá oportunidad de platicar en otro momento. Por lo pronto, bueno, pues les dejo con ese mal sabor de boca de estas cosas terribles que hemos platicado esta noche y les invito a que estén con nosotros mañana nuevamente cuando platiquemos de cosas mucho más inocuas que estas al hablar de fenómenos paranormales. Le agradezco el favor de su compañía y está usted invitado a acompañarnos mañana nuevamente en Relatos del Lado Oscuro. Buenas noches.